Buenas tardes, jóvenes. Hoy es 22 de octubre del año 2022. Vamos a realizar lo que es la jornada número 13. Y eso significa de que vamos a reponer esta tarde lo que es la jornada del día 10 de octubre, que por efectos de la tormenta, pues no se pudo realizar. Sin embargo, pues hoy lo vamos a realizar para que podamos alcanzar esas capacidades y avanzar y alcancemos a sacar completamente lo que es la jornada de clase a la que ustedes pues tienen todo el derecho del mundo. Vamos a compartir la diapositiva que habíamos dejado pendiente el pasado lunes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ubicarnos exactamente donde nos quedamos la última vez, que es donde están las ceras. Creo que habíamos hablado al respecto de las ceras, ¿verdad? Y eso pues nos da una idea de lo que habíamos estado hablando. Me confirman si ven, en este caso, si ven lo que es la pantalla. Se Sí, mira, se ¿verdad? logra ver. Vaya, muchísimas gracias. Vaya, esto era la cera, lo último que hablábamos, que era impermeable y por eso el panal de abejas no se filtra el agua, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los ácidos grasos, de las grasas trans, de las grasas cis, que son buenas. El punto de fusión y ebullición de cada una tiende a ser menor en el aceite de oliva, por ejemplo, versus una manteca o una grasa establecida. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de esa condición, ¿verdad? Voy a pasar unas imágenes al grupo para que podamos ir viendo. No se va a ver esto exactamente ahorita, pero sí es algo que ya tenemos por ahí trabajando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar. Vamos a la siguiente diapositiva. Hablábamos de los fosfolípidos en este sentido, ¿verdad? Los fosfolípidos tienen la misma forma, la misma estructura general del glicerol, ¿verdad? Habíamos hablado que el glicerol, pues, eran 3 átomos de carbono con un átomo de oxígeno que al final se perdía agua cuando se unía los ácidos grasos. Y los ácidos grasos, pues, generaban un enlace éster, ¿verdad? Ese enlace éster que se genera en el triglicérido generaría agua, una producción de agua que se da en ese sentido, y como tal, pues se podía formar lo que eran los triglicéridos. Ya para el día de hoy, pues hablamos de la misma forma del glicerol, ¿verdad? Sin embargo, pues, como lo dice fosfolípidos, el primer átomo de carbono tomándolo de arriba hacia abajo y el segundo átomo, ¿verdad? Son de hecho ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos como tal. Pero tiende a llamarse fosfolípidos porque al final, ¿verdad? Es en el tercer átomo de carbono o en el tercero del glicerol de arriba hacia abajo, o sea, en el de abajo, se le agrega lo que es un enlace, un grupo fosfato. Aquí se puede observar con el cursor, creo que observan que está un grupo fosfato, ¿verdad? Con un doble enlace con un oxígeno y todavía existe una cadena hidrocarbonada que se da en ese sentido. El hecho de que en el tercer átomo de carbono se genere lo que es la adición de un grupo fosfato, eso nos va a dar que ya no es un triglicérido como tal, sino que es ya un fosfolípido. Los fosfolípidos son lípidos que contienen grupos derivados del ácido fosfórico. La mayoría de los fosfolípidos comunes son llamados fosfoglicéridos porque están unidos a el glicerol. Ahí podemos observar en la imagen
de la diapositiva podemos observar que tenemos el fosfatidiletanolamina, vea que es el primero de la izquierda de abajo. Tenemos el fosfatidilcolina y el fosfatidilserina, o sea, se le ha agregado compuestos en el tercer átomo de carbono, pero la base principal o la base primordial en este caso es el que se adhiere un grupo fosfato a lo que es la membrana, el grupo glicerol, que en ese caso pues se establece, ¿verdad? Los fosfolípidos pues como tal, ¿verdad? Generarán al final grupos muy similares a los triglicéridos, pero no lo son por la existencia del grupo fosfato que se da en ese sentido. Los fosfoglicéridos son una familia de lípidos similares, de hecho similares a los triacilgliceroles, o sea, similares a los triglicéridos, con la singularidad de que uno de los grupos hidroxilo del glicerol es reemplazado por un éster, ojo, del ácido fosfórico y un aminoalcohol. Entonces, eso es lo que al final se le va a agregar al tercer átomo de carbono, que aquí por naturaleza pues se pone en el carbono de más abajo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, este ácido fosfórico o aminoalcohol, ¿verdad? Que está unido a través de un enlace fosfodiéster, es el que al final va a hacer la diferencia entre el triacilglicerol, o sea, el triglicérido, y el fosfoglicérido, que es uno de los representantes de los fosfolípidos. Entonces, al glicerol se le acumula o se le agrega, se le adiciona un grupo fosfato y un grupo aminoalcohol, ¿verdad? En ese caso, se podría decir, podemos entonces comparar las estructuras generales de los triglicéridos versus las estructuras generales de los fosfoglicéridos, y pues la diferencia en esa comparación va a ser ese grupo del tercer átomo de carbono del glicerol que se puede dar. Los tres aminoalcoholes que se encuentran en los fosfoglicéridos son la colina, la serina y la etonalamina. Entonces, son las tres que aparecen ahí. ¿Qué estamos hablando en ese caso? Son aminoácidos, si usted se recuerda de las proteínas, pero llevan un grupo, aparte de ser aminoácido, un grupo OH, ¿verdad? Y entonces ese grupo OH le va a generar que va a estar agregado el grupo fosfato más una amina, pero esa amina está alcoholizada porque tiene un grupo OH y entre ellos están lo que es la colina, la serina y la etonalamina. Entonces, en ese sentido, pues se podrían tomar en cuenta en un instante. También están las lecitinas y las cefalinas, que son las primeras dos que aparecen en la imagen, en la diapositiva, en la izquierda y al medio. Ellas son dos tipos de fosfoglicéridos especialmente abundantes en el cerebro. Ojo, la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcolina, que una es por cefalina y otra es por lecitina, es ampliamente abundante en el cerebro y también en los tejidos nerviosos. Está muy presente estos compuestos. Además, se encuentra también en las yemas de huevo, en el germen de trigo y en la levadura. Entonces hay que tomar en cuenta dónde se encuentran ellos. Las lecitinas contienen colina y la cefalina contiene etanolamina. Si se recuerdan, esos son aminoácidos que ya vimos en algún momento. Y en algunas ocasiones también contienen serina, como es el caso del tercero que ahí aparece. Podemos observar entonces la forma estructural
de cada una de ellas en la imagen. Los fosfolípidos que contienen, perdón, los lípidos que contienen un grupo fosfato, pues son llamados fosfolípidos. Y entonces hay dos principales clases que son los fosfoglicéridos, que son los que estamos viendo en este instante, y los esfingolípidos, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a tomar en cuenta esa interpretación. Entonces vamos a hacer la comparación. Vean, ahí se observa la comparación entre lo que es un triacilglicerol, o sea, un triglicérido, y un fosfoglicérido. Ahí podemos ver la estructura tanto del triglicérido como del fosfoglicérido y van a darse cuenta que en el caso de los triglicéridos, ellos tienen pues 3 ácidos grasos, ahí se observa, ¿verdad? Y en el caso del fosfoglicérido, tiene 2 ácidos grasos más un fosfato, un grupo fosfato que lleva fósforo, la letra P, y un aminoalcohol de las que ya hablamos anteriormente. Los fosfoglicéridos, también llamados glicerofosfolípidos, son una familia de lípidos similares a los triglicéridos, con la singularidad que uno de los grupos hidroxilo del glicerol es reemplazado por un éster del ácido fosfórico y también reemplazado por un aminoalcohol que aparece ahí en la estructura. Y estos están unidos a través de un enlace fosfodiéster, fosfo que lleva fósforo y 2 ésteres. Los fosfoglicéridos contienen regiones polares y apolares, lo que les permite interaccionar con sustancias tanto polares como apolares. El alcohol que se encuentra ionizado, o sea, tiene una carga, y el grupo fosfato que se considera la cabeza del fosfoglicérido se unen fuertemente al agua y los dos ácidos grasos unidos a la molécula del glicerol son las colas apolares que no se unen con el agua. Las cadenas entonces hidrocarbonadas que forman las colas son solubles en otras sustancias apolares, fundamentalmente lípidos. Los fosfoglicéridos son los lípidos más abundantes en las membranas celulares en este caso. Ahí estábamos adelantando lo que decía, los fosfoglicéridos contienen regiones polares y apolares. El aminoalcohol está ionizado y el grupo fosfato se considerará la cabeza del fosfoglicérido y esa cabeza se une fuertemente al agua. ¿Se recuerdan que este que parece un sándwich es básicamente la bicapa lipídica que tiene pues las células en su famosa membrana celular? Ahí pues vemos la cabeza de un fosfolípido, ¿verdad? Que viene siendo las cabezas polares que están aquí, viendo todos esos puntitos que ahí aparecen, ¿verdad? Y las dos colitas o la colita de dos patas es o son los dos ácidos grasos, ya que el grupo fosfato y el grupo amino que aparece ahí, pues eso generará que al final solamente tengamos dos ácidos grasos de cadena larga y esos ácidos grasos de cadena larga pues son los que van a ser ya a la hora de ver la bicapa lipídica el que tenga una cabecita y dos patitas, digámoslo así, ¿verdad? Las dos patitas son de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces son fosfolípidos los que forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular. Ahí se puede observar expresado en grande cómo existe que en la cabeza está el grupo, el glicerol, ¿verdad? Con el grupo fosfato más el aminoalcohol en la cabecita
que se le dice que esa cabeza es polar, ¿verdad? Entonces, al final, eso se puede adherir al agua, pero las largas cadenas de ácidos grasos los hacen apolar. Y entonces, tenemos ahí un ejemplo donde la misma sustancia tiene una parte polar y una parte apolar en ese caso. De ahí que podemos decir que sale lo que es ya la parte esta de la comprensión que se puede llegar a tener en la bicapa lipídica. Si usted observa, en la bicapa lipídica aparecen unos puntos celestitos y esa es la molécula del colesterol, que también va a formar parte o está formando parte de lo que es la bicapa lipídica. Ya vamos a avanzar en la clase del día de hoy y vamos a observar esa parte en la bicapa lipídica, ya hablando del colesterol. El otro grupo o la otra parte de los fosfoglicéridos, de los fosfolípidos, decíamos que se separaba en dos clases. La primera sería lo que es la que acabamos de ver, que son los fosfolípidos, y la segunda pues tiene lo que son los esfingolípidos. En ese caso, dice, los esfingolípidos se encuentran también en las membranas. Son los principales componentes lipídicos de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Contienen esfingosina en lugar de glicerol. Acá, para los esfingolípidos, sí varía completamente. El glicerol ya no está presente, sino que hay otra molécula que es llamada esfingosina, que es esa que usted observa acá. Siempre vamos a visualizar 3 átomos de carbono hacia abajo o vertical, pero entonces en ese caso, cada uno de ellos pues va a tener esta forma. Entonces, a lo mejor en el parcial, bueno, en el final, porque no es mañana, no es el lunes, a lo mejor se les ponga algunas moléculas y de las cuales pues usted tendrá que diferenciar si son esfingosinas, si son fosfolípidos o triglicéridos en ese caso. Vean que tiene un grupo alcohol a la izquierda, tiene una larga cadena de átomos de carbono, un grupo amino y otro grupo alcohol, formando parte, en este caso, la esfingosina. Dos de las clases de esfingolípidos más comunes son las esfingomielina y los cerebrósidos. Ya vamos a ver, creo yo que hay de eso por ahí. Las esfingomielinas son la segunda mayor clase de fosfolípidos. Difieren en dos importantes puntos de los triglicéridos y de los fosfoacilgliceroles, o de los fosfoglicéridos. Uno, no tienen o no contienen el esqueleto del glicerol. En su lugar poseen esfingosina. No tiene el esqueleto del glicerol que tiene el triglicérido y que tiene el fosfolípido, sino que ya dijimos que es una molécula de esfingosina. Vean en la imagen la estructura general. A la vista, sin detalle, usted va a poder observar o se podría llegar a dar cuenta que parece bastante un triglicérido, parece bastante un fosfoglicérido. Sin embargo, tiene que usted aprender a reconocer la forma de la esfingosina. En este caso, pues la esfingosina es esa L que aparece en la imagen,
¿verdad? Del centro, que va a llevar una L de esfingosina, que es los átomos de carbono y la cadena larga de átomos de carbono, ¿verdad? Va a llevar un ácido graso en el segundo y un grupo fosfato más un grupo alcohol en el tercer átomo de carbono. Ahí podemos ver la esfingosina a la izquierda. Luego podemos ver en medio o a la derecha la estructura más detallada de lo que puede ser una esfingomielina, en este caso un esfingolípido, que va a llevar consigo lo que es un ácido graso y un fosfato y un grupo alcohol. Entonces, son como un tanto similares, mas no iguales. Así que tener especial atención a ese tipo de condición, ¿verdad? Porque al final, pues eso es lo que se debe de tomar e interpretar. Y en la tercera imagen, pues está una representación de una esfingomielina. Vean que tiene la L de un esfingolípido, se le ha pegado un ácido graso, pero la R está representada acá como CH2, CH2, NH3 y está representado por un grupo fosfato y un grupo amina en ese caso. No, un grupo alcohol, ¿verdad? Un grupo fosfato y un grupo alcohol, donde la cadena de átomos de carbono pues también es persistente y existente. En una esfingomielina, el grupo amino de la esfingosina forma un enlace amida hacia un ácido graso y el grupo hidroxilo forma un enlace éster con el fosfato, que a su vez forma otro enlace fosfoéster hacia la colina o etanolamina. Ahí podemos ver una esfingomielina en la imagen de la derecha. Tenemos el grupo esfingolípido, que es la L, luego un grupo amino, que es el que está en celestito, y un grupo carbonilo, que es el representante del grupo del ácido graso. En el tercer átomo de carbono tenemos a un grupo fosfato, que es el O doble enlace C, y otra, pues, amina ahí, un aminoácido existente ahí. Las esfingomielinas son abundantes en la materia blanca de la vaina de mielina, un recubrimiento que rodea a las partes nerviosas del cuerpo, protegiéndolas y aislándolas, aumentando la velocidad de los impulsos nerviosos. Ahí está, que la neurona es algo pequeño. Ahí está una representación de una neurona. Vamos a ver si lo podemos ver. Podemos observar, ahí está una neurona, ¿vea? De ahí se ha sacado una sección de la neurona como un eslabón, ¿vea? Y de ese eslabón pues se ha sacado lo que es la vaina de mielina, que es ahí donde se encuentra ubicado, ¿vea? De un nervio, vean el nervio que está a la izquierda, ahí dice nervio, sale de lo más central o del centro una neurona. Obviamente, pues las neuronas son y forman parte del sistema nervioso. Y de la neurona, pues se hace una ampliación más de un eslabón de la neurona y ahí pues podemos encontrar una vaina de mielina en ese caso. Ahí estaría. Vaya, las prostaglandinas. Ahí en la imagen que les mandé, ¿verdad? Aparece una ampliación de lo que son las prostaglandinas. Acá pues hemos ocupado únicamente una diapositiva, la que va a generarnos la información. Por lo que les invito a que ustedes lean y revisen eso, ¿verdad? Eso con aras de estudiar para ya para su examen final. Voy a leer lo que ahí dice y luego vemos lo de WhatsApp.
Las prostaglandinas son sustancias que pueden actuar como hormonas. Se producen en pequeñas cantidades en la mayoría de las células del organismo a partir del ácido araquidónico, que contiene 20 átomos de carbono, por lo que se denominan eicosanoides. Yo creo que eso lo habíamos hablado la clase anterior de los eicosanoides. Eicosanoides, eso nos va a indicar al final que la molécula está formada por 20 átomos de carbono. Aunque las prostaglandinas se destruyen fácilmente, tienen un potente efecto fisiológico. Fisiológico es funcional en el cuerpo. En el útero, ojo, las prostaglandinas provocan la contracción y relajación de la musculatura líquida. Perdón, la musculatura lisa. En ese caso, también intervienen en la respuesta inflamatoria. Y ahí creo que ven ustedes una imagen que tiene un martillo, un clavo, y que el martillo ha golpeado la mano de la persona. Entonces, en ese caso estamos hablando de que generará las prostaglandinas un fuerte dolor, ¿verdad? Se dice que las prostaglandinas son sustancias que pueden actuar como hormonas, ahí lo decíamos, ¿verdad? Bueno, voy en la tercera, cuando los tejidos se dañan, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas. El ácido araquidónico, pues, es y forma parte de lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien se machuca o se golpea, el ácido araquidónico es el que se convierte automáticamente en prostaglandina, ¿verdad? Que esa prostaglandina pues son las que producen la inflamación y el dolor en el área afectada. Si ampliamos más la información, podemos decir que a partir del ácido araquidónico, el ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono, y eso está en la imagen, se obtienen 20 diferentes tipos de prostaglandinas. Estas también se denominan eicosanoides, eicos del griego que significa 20. A la prostaglandina con un grupo cetona, ojo, en el carbono 9, se le denomina prostaglandina E o PGE. Y si en el carbono 9 hay un grupo hidroxilo, se trata de prostaglandina F, PGF. La mayoría de las prostaglandinas tienen grupos hidroxilos entre los carbonos 11 y 15. El número de dobles enlaces se indica mediante los subíndices 1 y 2. Podemos ver la imagen, de acuerdo a lo que estamos hablando, que está el ácido araquidónico, que usted lo ve y tiene 20 átomos de carbono. Y luego hay tres flechitas. Esperaría que estén viéndole de WhatsApp. Hay tres flechitas. Si, en la flechita que va hacia abajo, nos está indicando que en ese caso existe un grupo carbonilo en el carbono número 9. ¿Ya? Que al final le va a generar el grupo cetona. Acuérdense, el cetona es O doble enlace C, R y R a los lados, por lo que el compuesto de la imagen que está en la flecha hacia abajo se le va a llamar PGE. Estábamos hablando de eso en la teoría. Luego tenemos la flecha diagonal, ¿verdad? Que nos indica de que en el carbono 9 está un grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces, a ese se le va a llamar prostaglandina F o PGF. En el mismo carbono, pues básicamente se encuentran. Y por lo general,
tiene grupos hidroxilo entre los carbonos 11 y 15, ¿verdad? Que en este caso el número de dobles enlaces se indica mediante los subíndices 1 y 2. Entonces ahí estaríamos hablando en ese sentido. Así que, como les digo, podemos tomar en cuenta esa interpretación. Comentarles que dentro de las prostaglandinas, los analgésicos, o sea, son los que hacen al final que se deje de producir prostaglandinas en el cuerpo y al final eso va a generar que exista ya un menos dolor, una desinflamación. Ahí están los analgésicos que generan la ralentización de la transformación de ácido araquidónico a prostaglandinas. La prostaglandina pues es la causante del dolor en todos esos casos. Si usted mira la segunda imagen que les mandé, si ustedes miran la segunda imagen que les mandé, es una imagen de analgésicos que pueden servir en este caso y lo vamos a leer. Dice, el tratamiento del dolor y la fiebre y la inflamación se basa en la inhibición de las enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandina. O sea, lo que hacen los analgésicos es inhibir. Inhibir significa que se deje de producir prostaglandinas. No es que al final un analgésico le va a quitar el dolor porque mata a las prostaglandinas. No, lo que hacen los analgésicos es que el ácido araquidónico se transforme más lentamente a ser prostaglandina. Y entonces, al hacerse más lento la transformación química, es cuando usted empieza a sentir una disminución en el dolor. Pero ojo, queda claro, no se está tomando analgésico para quitar las prostaglandinas, no, es para dejar de producirse prostaglandinas ante la reacción química del golpe en una mano, donde el ácido araquidónico pues empieza con todo a producir prostaglandinas. Algunos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, como la aspirina, bloquean la producción de prostaglandinas y producen una disminución del dolor, de la inflamación y de la fiebre. El ibuprofeno tiene un efecto tanto antiinflamatorio como analgésico y otros antiinflamatorios no esteroideos son el naproxeno, el ketoprofeno y la nabumetona. Un uso prolongado de estos fármacos puede causar dolencias en el hígado, en los riñones o en el aparato gastrointestinal. Algunos PGE están siendo investigados como inhibidores de la secreción gástrica en el tratamiento de úlceras del estómago. Y ahí al final de la imagen número 2, pues tenemos 3 de los que se han mencionado ahí, ¿verdad? En la clase. El ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Tenemos la fórmula del ibuprofeno y la fórmula del naproxeno, ¿verdad? Ahí están las 3 sustancias en esa imagen que genera lo que es inhibidores de prostaglandinas, o sea, no hace que se forme mayor cantidad de, de prostaglandinas a partir de lo que es el ácido araquidónico. Por ahí eso es bien importante. Los analgésicos son buenos porque ralentiza la producción. No la elimina de una porque entonces a usted se le quitara en un segundo, después de haber ingerido, se le quitara en un segundo lo que es el dolor en alguna parte del cuerpo, producto de haberse machucado o golpeado fuertemente. Vamos a hablar un poquito
de los terpenos. Los terpenos son muy diferentes a los que hemos estado hablando anteriormente. Los terpenos son una clase diferente de lípidos. Se conocen más de 20,000 terpenos. Pueden ser hidrocarburos o pueden tener oxígeno y ser alcoholes, cetonas, ojo, o aldehído. Vamos a ampliar más lo de los terpenos. Algunos terpenos se han empleado por miles de años como especias, como perfumes y como medicamentos. Muchas de las fragancias y aderezos provenientes de las plantas son monoterpenos o sesquiterpenos. En este caso, estos compuestos se conocen como aceites esenciales. Realmente son muy útiles. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva lo importante de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahí está el geraniol, ¿verdad? Está el mentol y está el alcánfor. Los terpenos son sustancias químicas de olor fuerte que se encuentran sobre todo en las plantas, en especial los árboles que tienen cono. Los terpenos se encuentran en los aceites esenciales como líquido perfumado tomado de las plantas. Los terpenos son los metabolitos secundarios que dan las características organolépticas, o sea, aroma y sabor de las plantas y que constituyen la mayor parte del aceite esencial producido por las plantas aromáticas. Por eso les digo que son lípidos o grasas porque tienen esa consistencia grasosa o ligosa, digámoslo así, como los demás, pero son muy diferentes. Por eso es que está el mentol como un terpeno o el alcánfor como un terpeno que le sirve a usted para el descongestionarse de la nariz o puede formar parte de un cofal, por ejemplo, y entonces al final eso sirve para sobar, o sea, son grasas, son ligosas. No vamos a usar, por ejemplo, una margarina o una manteca o un aceite de oliva para hacer un masaje de un dolor, sino que tiene que ser algo que tenga que ver con los terpenos y lo mentolado que esto puede llegar a ser. Para algo bien importante, eh, los terpenos contienen átomos de carbono en múltiplos de 5. O sea que un terpeno está formado por 5 átomos de carbono, ¿verdad? Un terpeno está formado por 5 átomos de carbono. Su estructura concuerda con la unión de unidades de isopreno. O sea, se debería ver en química orgánica el 2-metil 1,3 butadieno, usualmente en una de forma de cabeza con cola. Y ahí está la imagen con cuadritos celestes delimitando cada uno de los terpenos que está formando esa sustancia. Vean en el cuadro de la izquierda, está separadito los 3 cuadritos, ahí hay 3 terpenos. Y en el cuadro, en la derecha, pues ya están los terpenos unidos entre sí. Siempre se conecta uno de arriba con uno de abajo. Y ahí está cabeza, cola, se le dice a eso, donde se une una cabeza con una cola para formar la cadena de terpenos que puede ser variada y bastante diferente en ese caso. Los terpenos, ojo, puede servir para bastante. Se clasifican en monoterpenos cuando son 2 unidades. 2 unidades de isopreno. Sesquiterpenos si son 3 unidades de isopreno. Triterpenos si son 6 unidades y tetraterpenos si son 8 unidades. Esto, por favor, recordarlo bien
recordarse completamente en cada uno de ellos. Monoterpenos, 2 unidades. Sesquiterpenos, 3 unidades. Triterpenos, 6 unidades. Tetraterpeno, 8 unidades, donde cada unidad va a tener 5 átomos de carbono. Los triterpenos y los tetraterpenos desempeñan importantes funciones biológicas. Por ejemplo, el escualeno es un triterpeno, es el precursor del colesterol, que a su vez es precursor de todas las otras moléculas esteroides. Ya vamos a ver eso. El escualeno. Los carotenoides son tetraterpenos. El licopeno, compuesto responsable del color de los tomates y de las sandías, y el beta-caroteno, compuesto que le da el color a las zanahorias. Son ejemplos de carotenoides. Ya ven qué tan cerca se encuentran todas estas sustancias en nuestra vida, ¿verdad? Y que no teníamos quizás la idea al final. Cada, digámoslo así, cada palito arriba o abajo que puede existir, pues va a ser o va a formar parte de un átomo, perdón, de un terpeno como tal. Los terpenos son hidrocarburos básicos orgánicos que se encuentran en las plantas, incluido el cannabis. Los consumidores habituales los conocerán mejor como los aceites esenciales que provienen de las pegajosas glándulas de resina de la flor. ¿Qué provocan los terpenos en el cuerpo? Además de servir como mecanismo de protección para las plantas, los terpenos pueden afectar el cuerpo humano. Al igual que los cannabinoides, los terpenos pueden interactuar con los receptores celulares y neuronales del cuerpo, así como modular los niveles de neurotransmisores. Los terpenos se encuentran principalmente en los alimentos de color verde, en productos derivados de la soya y en los cereales. Por ahí estaríamos con eso. Vamos a entrar a un grupo muy importante que son los esteroides. Les voy a mandar entonces en este momento unas imágenes de lo que se habla de esteroides para que ampliemos muchísimo más lo que es el tema del día de hoy. Y voy a mandar ahorita referido a los esteroides. Ahorita les estoy mandando lo de los esteroides. Vaya, los esteroides son moléculas que contienen el núcleo de esterano, que consiste en 3 anillos de ciclohexano y un anillo de ciclopentano fusionado. ¿Se recuerdan?
En la clase del lunes pasado hablábamos nosotros de eso. Hablábamos al final de la existencia de dos grupos en las grasas o lípidos. Una era los ácidos grasos, de los que ya hablamos bastante. Y el otro grupo es este precisamente, el grupo de los esteroides. ¿Cómo está formado? Está formado por 17 átomos de carbono, el núcleo de esterano, que aparece en la imagen de la izquierda de abajo, ¿verdad? Luego, a esa estructura, pues se le adicionan átomos de carbono de otro tipo y es lo que hace la abundancia de cada una de las sustancias que llevan esteroides. Entonces los esteroides son moléculas que contienen el núcleo de esterano, que consiste en 3 anillos de ciclohexano, ahí están el ABC, y un anillo de ciclopentano, que es el D, fusionados. El esteroide más abundante en los animales es el colesterol. Que quede claro que el colesterol es un esteroide y es el precursor de todos los demás esteroides, o sea, es el que da o alimenta a todos los demás esteroides que se ven o que se existen. El colesterol es biosintetizado a partir del escualeno, un triterpeno que vimos en la lámina anterior, y es un componente importante en las membranas celulares. Podemos ver a la derecha está ya la molécula del colesterol. Qué complicado a veces comprender lo del colesterol y el hecho de que es tan común y tan importante que lo podamos reconocer y valorar, porque al final es en el que aprendemos a convivir nosotros mucho tiempo, vea, porque es como algo que está presente en los alimentos y al estar presente en los alimentos, pues eso pues va a generar algo que lo conocemos y ahí está pues presentado lo que es la imagen del colesterol. El colesterol se encuentra también en el hígado, las sales biliares y en la piel, en donde forma la vitamina D. En las glándulas suprarrenales, el colesterol se emplea para sintetizar las hormonas esteroideas. El hígado sintetiza suficiente colesterol para suplir las necesidades del cuerpo, pero si se sigue una dieta rica en colesterol, el hígado lo sintetizará menos. De ahí que el hígado tiene un gasto, digamos así, tiene un gasto de colesterol diario, semanal, mensual, que es suficiente para lo que él necesita. Sin embargo, mucha de la comida, muchos de los alimentos, ¿verdad? Están formando parte de nuestro cuerpo y mucha de esa comida pues tiene lo que es eh, colesterol, ¿verdad? Por lo que con esa situación nosotros hacemos la entrega, digamos así, al hígado de mayor cantidad de colesterol. Y como él fabrica su propio colesterol o lo sintetiza de acuerdo a lo que le llega, es cuando empezamos a tener problemas de colesterol alto, porque entonces alimentamos nuestro cuerpo con alimentos altos en triglicéridos y altos en colesterol, pero nos olvidamos de que el mismo hígado puede sintetizarlo y nosotros le agregamos esa alimentación que es bien difícil no poder no hacerlo, ¿verdad? Y entonces pues se da esa situación. Cuando el colesterol excede su nivel de saturación en la bilis, se pueden formar cálculos biliares. Miren qué terrible.
La American Heart Association recomienda que no se consuma más de 300 miligramos de colesterol al día. Más de 300 miligramos de colesterol al día. No hay colesterol en los alimentos de origen vegetal, o sea, los alimentos de origen vegetal no poseen colesterol. Y nos pide la American Heart Association, recomienda que no se consuma más de 300 miligramos de colesterol al día. Veamos acá las imágenes que hemos compartido. Lo vamos a ir leyendo. Cuando diferentes átomos y grupos de átomos se unen a la estructura del esterano, que ya la hablamos, se forman una gran diversidad de compuestos esteroideos. El colesterol es uno de los esteroides más importantes y abundantes en el organismo. Se trata de un esterol porque contiene un átomo de oxígeno que forma parte de un grupo hidroxilo en el carbono 3. Como muchos esteroides, el colesterol tiene grupos metilo en los carbonos 10 y 13, una cadena hidrocarbonada en el carbono 17 y un doble enlace entre los carbonos 5 y 6. Ahí le está dando la teoría que les he mandado, cómo poder identificar a usted a un colesterol. En otros esteroides, el átomo de oxígeno situado habitualmente en el carbono 3 forma parte de un grupo carbonilo COO. Ahí está el colesterol. En el carbono 5 está el doble enlace. Y ahí está. El colesterol en el organismo. El colesterol es un importante componente de las membranas celulares, la vaina de mielina y los tejidos nerviosos y del cerebro. También se encuentran en el hígado, las sales biliares y la piel, donde se forma lo que es la vitamina D. Ahí está. En la glándula adrenal se emplea para sintetizar las hormonas esteroideas. El colesterol que contiene el cuerpo humano se obtiene de las carnes que se ingieren, de la leche y de los huevos. Y también se sintetiza en el hígado a partir de las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. El hecho de tener hígado graso no quiere decir que usted ha ingerido grasa completamente. No, se va a sintetizar y va a partir de los carbohidratos en muchas veces para generar. Entonces, un hígado graso es por exceso de carbohidratos, no es por exceso de grasa. Cuando el colesterol excede su nivel de saturación en la bilis, se pueden formar cálculos biliares. Estas estructuras se componen casi en un 100% de colesterol y contienen también depósitos lipídicos. A la hora de reducir el nivel de colesterol en sangre, se recomienda una dieta que contenga alimentos con un bajo contenido en colesterol y en grasas saturadas. Otros factores que pueden aumentar o afectar el riesgo de padecer un infarto al miocardio, o sea, al corazón, además de los niveles elevados de colesterol en sangre, son los antecedentes familiares. El sedentarismo es pasar sentado, acostado, sin hacer nada, no poner en actividad el cuerpo humano, y entonces ese sedentarismo puede generar elevados índices de colesterol. El tabaco puede generar alto, la obesidad también, ojo, la diabetes y el sexo y la edad. O sea que es bien complicado realmente.
Seguimos. Estábamos hablando del colesterol y cuánto es el máximo que se le puede agregar al cuerpo humano. ¿Cuánto quedamos? Que eran 300 miligramos de colesterol al día. Y ahí hay una tabla, la tabla 15.3, nos dice contenido de colesterol en algunos alimentos. El hígado de ternera, 85 gramos de hígado de ternera tienen 370 miligramos de colesterol. O sea, con solo comer hígado, 85 gramos es poco, ¿verdad? Ya con eso usted sobrepasó la cantidad de colesterol diario que debería de ingerir. Un huevo, una unidad de huevo, le va a generar 250 miligramos de colesterol. Una langosta de 85 gramos le va a generar 175 miligramos de colesterol. Pollo frito, 100 gramos apenas nos va a generar 130 miligramos de colesterol. Una hamburguesa de 85 gramos nos va a generar 85 miligramos de colesterol. Un pescado, un pollo sin piel le va a generar 75 miligramos. Pescado, o sea, salmón, 85 gramos le va a generar 40 miligramos. Mantequilla, una cucharada, 30 miligramos. Leche entera, una taza, 35 miligramos. Leche desnatada, dice, una taza, apenas 5 miligramos. ¿Ven qué importante puede ser? Algunas de ellas. Y la margarina, una cucharada, pues no contiene colesterol. Por ahí estaría algo importante que se pueda mencionar. Lipoproteínas. En el cuerpo humano es preciso transportar los lípidos desde el torrente sanguíneo a los tejidos donde se almacenan. Se usan para producir energía o se emplean para la fabricación de hormonas. Los lípidos se convierten en polares cuando se combinan con los fosfoliséridos y las proteínas y forman complejos solubles en agua denominados lipoproteínas. En adultos, la concentración total recomendada de colesterol debe ser inferior a 200 miligramos por decilitro, con menos de 130 miligramos de LDL. Y ahí podemos ver en la imagen las lipoproteínas malas y las buenas, ¿verdad? Las HDL son lipoproteínas buenas, ¿verdad? Y las VLDL y LDL son lipoproteínas de baja densidad y al ser de baja densidad, pues se consideran lipoproteínas malas. En un examen de sangre, le pueden hacer un examen de sangre para encontrar el HDL y ahí pasa todo lo contrario. Mientras más alto sea el valor, mejor es. ¿Cómo lo podemos conocer o cómo lo podemos, lo podemos encontrar? En semillas, en aguacate sobre todo. Mientras más aguacate se come lipoproteínas HDL y eso pues hace que el cuerpo humano sea o tenga mejor rendimiento. La sangre no va a hacer coágulos, no le va a poder dar una presión alta, por ejemplo, en ese sentido. En el cuerpo humano es preciso transportar los lípidos desde el torrente a los tejidos donde se almacenan. Se usan para producir energía o se emplean para la fabricación de hormonas. Sin embargo, muchos lípidos son apolares
e insolubles en la sangre, que son medio acuoso. Los lípidos se convierten en polares cuando se combinan con los fosfoglicéridos y las proteínas y formas complejos solubles en agua, denominados lipoproteínas. En general, las lipoproteínas son partículas esféricas, ahí las alcanzan a ver, con una superficie externa de proteína polar y fosfoglicéridos que envuelve los cientos de moléculas apolares que de triacilgliceroles y ésteres derivados del colesterol. Los ésteres colestéricos son los derivados del colesterol predominantes en la sangre. Se toman por esterificación del grupo hidroxilo del colesterol con un ácido graso. Y ahí tenemos una imagen en el WhatsApp del éster colestérico. Tiene la misma base de la molécula de esterano. Entonces, antes de pasar a lo demás, vamos a decir de que hay que aprender a ingerir lipoproteínas buenas o HDL. Muy bien. Vamos a entrar a otra parte muy importante que son las hormonas esferoideas. Las hormonas esferoidales. Están las hormonas sexuales y están las hormonas suprarrenales o corticoides. Dentro de los esteroides están las sexuales, ¿verdad? Que son las femeninas y las masculinas. La femenina pues es la progesterona y los estrógenos. La progesterona regula el embarazo, el ciclo ovárico y son precursores metabólicos de las demás hormonas esteroideas. Y ahí está en la imagen de abajo, en la inferior derecha, está la progesterona, que es producida por los ovarios. Siempre tienen como cualidad el grupo esterano, vea que es el que da pie al colesterol y todo eso. Están los estrógenos, que es el famoso estradiol, fomenta el desarrollo sexual femenino y mantiene los caracteres sexuales femeninos. Son lo que hace la voz de la mujer, el ensanchamiento de caderas y todo eso. Y en el hombre está la testosterona, fomenta el desarrollo sexual masculino y mantiene los caracteres sexuales masculinos. Están los glucocorticoides como el cortisol y la cortisona, que fomentan la gluconeogénesis y a dosis elevadas son inmunodepresoras, y las mineralocorticoides, que como la aldosterona, que regula el equilibrio iónico en el interior del organismo. Si nos vamos a la última imagen, a la última, ahí podemos hallar la imagen de la testosterona, ¿vea? La imagen del estradiol, o sea, del estrógeno, que no está ahí en la imagen de la diapositiva. Podemos hallar la progesterona y hallamos la norentidrona, que es progesterona sintética. La norentidrona es la famosa píldora anticonceptiva. Vea, píldora anticonceptiva. La progesterona, pues preparación del útero para el óvulo fecundado. El estradiol o estrógeno, desarrollo de las características sexuales femeninas y son las responsables
de lo que es la ovulación. Vaya, vamos a hablar muchísimo más de esto. Si usted observa en la imagen, en las imágenes que están ahí, vamos a llegar a una imagen que se llama, la que empieza como química y salud. Si están algunos ahí, pues búsquenla. Ahí está la química y salud y están los esteroides anabolizantes. Vamos a leer porque es bien importante que se hable de eso. Vea, donde dice esteroides anabolizantes. Algunos efectos fisiológicos de la testosterona son el aumento de la masa muscular y la disminución de la grasa corporal. Es lo que yo les he dicho en algún momento, que es lo que puede pasar cuando alguien quiere inyectarse testosterona para aumentar la masa de los músculos. Dice, algunos efectos fisiológicos de la testosterona son el aumento de la masa muscular y la disminución de la grasa corporal. Entonces, aumenta los músculos y baja la grasa, por lo que se han sintetizado derivados de la testosterona denominados esteroides, que son los famosos esteroides que se le podrían poner al cuerpo masculino o femenino. Esteroides anabolizantes que aumentan estos efectos. Aunque los esteroides, ojo, anabolizantes tienen algunos usos médicos, principalmente han sido utilizados por deportistas en los que los emplean en grandes dosis con objeto de aumentar su masa muscular, práctica que constituye un delito. El uso de esteroides anabolizantes con objeto de aumentar la fortaleza atlética puede causar efectos secundarios, ojo con eso, como hipertensión, retención de líquidos, crecimiento del cabello, dificultades para conciliar el sueño y aparición de acné. Si se emplean durante mucho tiempo, pueden incluso dañar irreversiblemente el hígado. Ojo con esto. El famoso mito que dice que si los esteroides le van a generar algo negativo, y sí, miren, pueden incluso dañar irreversiblemente el hígado y disminuir, ojo, la producción de esperma, ¿verdad? Por eso es que alguien dice que cuando alguien tiene mucha inyección de esteroides, va a disminuir la masculinidad en este caso, ¿verdad? Entonces, dice acá, porque disminuye la producción de esperma. Vean que lo que se dice que es un mito es algo completamente real. Ahí están algunos esteroides como la metandriona, la oxandrolona, nandrolona y estanosolol. Son 4 esteroides anabolizantes. Si ustedes observan, la cualidad de estos es que ellos tienen la molécula de esterano y se le agrega lo que sea, pero se le agrega a la molécula de esterano, o sea, a esos 3 hexanos, ciclohexanos y al ciclopentano. De ahí que quería mencionar esto muy importante sobre los esteroides anabolizantes. Los corticosteroides adrenales, voy a ampliar un poquito ahí lo que aparecía ahí al final. Las glándulas adrenales o suprarrenales, situadas encima de cada uno de los riñones, producen los corticosteroides. La aldosterona, que ahí está, un mineralocorticoide, es la responsable de mantener los niveles adecuados de electrolitos y agua en los riñones. Qué importante. La cortisona, en un glucocorticoide, aumenta los niveles de glucosa en la sangre y estimula la síntesis del glucógeno que se produce en el hígado a partir de un aminoácido.
Los corticoides sintéticos, como la prednisona, son derivados de la cortisona que se usan en medicina para reducir la inflamación o en el tratamiento del asma y la artritis reumatoide, aunque es preciso tomar precauciones si el tratamiento es de larga duración. La prednisona sirve para eh, inflamar. Muchas veces los doctores, cuando usted anda inflamado la garganta porque anda gripe o algún padecimiento gripal, se le inflaman las amígdalas o la garganta, entonces los médicos dejan prednisona, pero ahí mismo dice, debe de ser administrado en pocas cantidades, por lo que un médico cada vez que da una prednisona solo da 3 pastillas como máximo, y eso debería de generarle un efecto pues a corto plazo. Ahí tenemos el ejemplo de la cortisona que también está en la imagen y de la aldosterona que también está en la imagen y la famosa prednisona. Y ahí están los usos de cada uno de ellos. Vaya, ahí vamos. La saponificación, cuando una grasa se calienta en presencia de una base fuerte, se obtiene glicerol y sales sódicas de los ácidos grasos que son los jabones. La saponificación es el proceso por el cual se puede, usando hidróxido de sodio o la famosa soda cáustica con grasa, para generar jabones. Cuando se usa, y dice, ¿ve? Hidróxido de sodio, se obtiene un jabón sólido que se puede moldear con la forma que se desee, mientras que el hidróxido de potasio forma un jabón líquido más suave. Ahí estaría. Este proceso es llamado saponificación, o sea, la forma de hacer jabones es gracias a lo que es la saponificación, que serían las grasas combinadas y calentadas con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para formar o formular jabones en este sentido. Así que por ahí pues podríamos estar hablando de esa maravillosa aplicación de las grasas al mundo de lo que es eh, nuestro mundo, realmente nuestro entorno. El hecho de que todo exista como tal y que esté presente y pendiente para nosotros, eso nos va a indicar de que son cosas que tenemos que valorar para que a partir de hoy pues digamos de que no es cierto que que las grasas son malas. Ya vimos que no. Hay un montón de grasas buenas. Acordémonos de los terpenos, acordémonos del proceso de saponificación, acordémonos de la cantidad de colesterol ingerido en el cuerpo que nos puede servir para el procesamiento de las vitaminas liposolubles, y todo eso pues nos va a generar una bonita interpretación a cada uno de nosotros. Los iones carboxilato del jabón se agrupan en racimos esféricos llamados micelas. La mugre se disuelve en el interior no polar y se elimina durante el enjuague gracias a que el extremo polar se solubiliza en el agua. Por eso es que los jabones sirven para quitar la mugre, digámoslo así, o para quitar la grasa de la ropa o de los platos, ¿verdad? Porque va y ataca a la parte interior no polar, la ataca, la debilita, y cuando se enjuaga, pues ahí va la mugre ahí. Vean qué importante el proceso de saponificación. Usted podría incluso, eh, usted podría incluso leer más, estudiar más sobre la saponificación y se va a dar cuenta
de lo maravilloso que esto puede llegar a ser. La saponificación, ahí está, miren, tenemos un fosfolípido, ¿verdad? Que tiene esa forma en ese caso. Entonces se genera una micela, o sea, como una flor enramado, donde todas las colas no polares están en el centro o en el punto inicial. Y entonces cuando se le genera lo que es el pasar un jabón, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya hemos mencionado, ese jabón pues va a atacar las colas no polares, que es donde está la grasa, y con el agua pues esa grasa desprendida es la que sale de la ropa o de los platos. En agua, el jabón forma micelas con las cabezas hidrofilias en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas encerradas en el interior. Los iones sodio no se muestran, están disueltos en el agua que rodea la micela de ácidos grasos. Y entonces, con eso pues se puede decir y se puede explicar por qué un jabón puede quitarnos la grasa de las manos o la grasa de la ropa o la grasa de los platos, ¿verdad? Entonces, qué importante es realmente poder mencionar esta interpretación. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta acá. No sé si hay preguntas al respecto. Nada más decirles de que es bien importante el hecho de hablar de las grasas. Aquí pues usted puede hablar muchísimo más. Se puede hablar de la grasa olestra, que es la grasa que traen todas las papitas de los churritos, por ejemplo. Y eso pues es un químico artificial. Eso fue de la grasa olestra en el año de 1968. Los investigadores en alimentación diseñaron una grasa artificial denominada olestra como fuente de nutrición para bebés prematuros, pero no resultó fácilmente digestiva y nunca se usó con este propósito. Este producto artificial tiene el sabor y la textura de una grasa, pero carece de calorías características. Para preparar la denominada grasa olestra se emplean ácidos grasos extraídos de los aceites vegetales de semilla de algodón y habas de soya que se unen a los grupos hidroxilo de la sacarosa. Desde un punto de vista químico, la grasa olestra se compone de 6 a 8 ácidos grasos de cadena larga conectados mediante un enlace tipo éster a un azúcar en lugar de a la molécula de glicerol. Es muy diferente. Como las grasas naturales. La olestra es, por tanto, una molécula muy grande que no puede ser absorbida por las paredes intestinales. Las enzimas y las bacterias del tracto intestinal no son capaces de fragmentar esta estructura y la grasa olestra atraviesa el tracto intestinal sin ser digerida. Así que podríamos hablar mucho más de esto, ¿verdad? Ahí estaríamos con la parte de los esteroides, del colesterol, de las hormonas, del HDL, con las grasas buenas y lo importante que esto puede generar cada una de esas interpretaciones. Si no hay pues preguntas al respecto, voy a dejar de compartir, voy a dejar la grabación y nos quedamos en las palabras finales. Muchas gracias, bendiciones.